Estoy también muy... ¿Algo pasó? Ah, ok. Muy amable Juan Felipe, muchas gracias por este recibimiento. Muy agradecido también igualmente a la SCA por haberme dado esta oportunidad de compartir un poco de lo que ha sido mi trabajo durante este tiempo y muy contento de estar aquí. Obviamente gracias a los que están asistiendo a este foro también. Ok, Julián, por favor, para que leamos la hoja de vida de Wilmer y podamos saber bien algunas características de su grado, de dónde es, etcétera, su experiencia, y de allí iniciar la charla. Buenas tardes. Pues hoy nos acompaña Wilmer Vallejo Benítez, de la oficina Viva Arquitectura, Urbanismo y Medio Ambiente. Bachiller con énfasis en construcciones civiles, Colegio José Manuel Saavedra Galindo. Julián, tenés interferencia, Julián. Te escucho muy mal, tenés dos micrófonos prendidos, creo. ¿Qué tal ahí? Sí, ahí mejor, gracias. Ok. Entonces vuelvo a empezar. Bachiller con énfasis en construcciones civiles del Colegio José Manuel Saavedra Galindo. Arquitecto de la Universidad de San Buenaventura, Cali. Arquitecto especialista en proyecto urbano de la Universidad de San Buenaventura, Cali. Arquitecto independiente en la gran mayoría de su carrera. Ha integrado equipos de trabajo en el ámbito urbano para la Universidad de San Buenaventura, Cali, bajo la coordinación de los arquitectos Carlos Bernal y Juan Carlos Vallecilla, del mismo modo que ha trabajado como parte del equipo de arquitectos asociados a la SCA, contratados para el desarrollo de estudios y proyectos de equipamiento y espacio público bajo la dirección de la arquitecta María Claudia Villegas y el arquitecto Juan Carlos Vallecilla. Y ha tenido colaboraciones en las oficinas Taller de arquitecto Luis Fernando Mesa Ochoa, Burkhardt y Echeverría Arquitectos, de la arquitecta Eli Burkhardt y Juan Manuel Echeverría, Jorge Alberto Giraldo, y Espacio y Luz, de la arquitecta Diana Masuera y el arquitecto Luis Fernando Zúñiga. Actualmente desarrolla su oficio como arquitecto independiente, al tiempo que se desempeña como profesor de taller en el Departamento de Arquitectura en la Facultad de Creación y Hábitat de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, para empezar, digamos, voy a compartir. Y quisiera que, bueno, antes de presentar, voy a indicarles que en la primera parte de la presentación estaré hablando un poco sobre la noción de silencio, de intensidad y de emoción, que son, digamos, características que desde niño me han impactado, además por haber tenido una relación muy cercana con la arquitectura desde muy niño. Y también esos aspectos en cuanto a la vivencia de los espacios que, digamos, han sido determinantes para la sensibilidad que yo tengo a la hora de tratar de entender un problema arquitectónico. Y luego de ese recorrido por esas tres instancias, me permitiré compartir mi obra en el mismo sentido en el que ha ido apareciendo en el tiempo. O sea, el orden cronológico de los proyectos va a corresponder a
a su desarrollo real. Entonces, quisiera darles 30 segundos para que lean esta primera filmina y luego procedo a continuar. Ok. La noción de silencio. Esta es una imagen, digamos, extranjera, pero en este concepto me he apoyado en cosas que he escuchado de gente de acá. Esta es una imagen del Instituto Salk de California, del arquitecto Louis Kahn. Y digamos que cuando vuelva para contar la anécdota que quiero traerles acerca del silencio, pues les contaré, digamos, por qué me apoyé en ella. Y digamos que la participación local va en el sentido de que a lo largo, digamos, del camino he tenido ciertas nociones sobre el tema. En una ocasión tuve la oportunidad de ver un comunicado del arquitecto Juan Felipe Cadavid cuando hablaba acerca de el lujo del silencio, o el silencio como un elemento lujoso. Esta semana tuve pues la grata sorpresa de que mi hijo me habla acerca de que ya la nada puede ser algo, a raíz de una pregunta de su profesor de filosofía. Él me da esta respuesta, pues, digamos, de su propia autoría, ¿no? La nada es algo, el lujo del silencio. Digamos, otra oportunidad que tuve de acercarme o de escuchar por lo menos, fue la noción de la opción de dejar las cosas como están. Me contó Luis Fernando Zúñiga que se la escuchó decir a Álvaro Calonge. Y al biólogo, en otra oportunidad, se la escuché al biólogo Enrique Herrera. Y estas últimas dos frases tuve la oportunidad de escuchárselas en una conversación con el músico Hugo Candelario González. Yo sé que hay unas disonancias más bonitas que las que yo me imagino. Tienen que aparecer. Si las disonancias son extrañezas, cosas que aún, perdón, sí, las disonancias son extrañezas, cosas que aún no existen, milagros. Esto, digamos, estas pequeñas frases me sirven para contextualizar un poco esa noción de que no necesariamente siempre hay que intervenir. Se puede considerar la idea de intervenir cuando se decide no hacer algo por el bien del entorno que uno pueda encontrar. En este caso, la anécdota ocurre entre Louis Kahn y Luis Barragán, digamos el arquitecto más destacado de México. Cuando Louis Kahn lo invita a este proyecto ya construido en estas instancias para que dé su aporte en el aspecto del paisajismo. Y Luis Barragán le responde que él no tiene definitivamente nada que hacer allí. Cuando Louis Kahn dispone los edificios de esta manera, dándole toda la importancia a la vista del paisaje, en este caso es el océano, Luis Barragán se rehúsa
a plantear cualquier noción de intervención paisajística. Esto ya es una conclusión mía sobre este aspecto. Del mismo modo en que solo merece existencia la música que logra acercarse a la majestuosidad o al lujo del silencio, uno debería pensar que el entorno no está esperando su edificio, a menos que seamos capaces de demostrar que luego de su aparición ya no es posible imaginar aquel lugar sin su presencia. Y ha sido muy grato para mí, desde que esta bella carrera me impactó, haber podido encontrar este tipo de, no sé si decir testimonios, pero sí, esta manera de entenderlo, la noción de ya no entender el proyecto, el lugar sin la aparición de este edificio o esta intervención. Y es muy grato para mí haber empezado a acercarme desde el pregrado a los trabajos de arquitectos como Felipe Cadavid, Fernando Zúñiga, Jorge Alberto Giraldo, Heinz von Halle, Francisco Sornosa, Marco Rincón, Benjamín Barney, también Jaime Beltrán, y me perdonarán los que no me han escuchado, pero pues los que no he mencionado, pero creo que basta con mencionarlos para la idea que quería redondear. Otro aspecto sobre la noción de silencio digamos, en mi vida personal, que me tuvo bastante, digamos, impactado durante mi niñez, fue un viaje muy cotidiano que hacía con mi madre cuando tenía un poco menos de 5 años, desde mi barrio, que aquí a la derecha, en ese momento era San Carlos, un barrio en ese momento uno de los barrios más cercanos al oriente de la ciudad, con mucha menos arborización que, por ejemplo, el barrio San Fernando, que está a la izquierda. Ese viaje cotidiano me decía que mi madre me llevaba cuando mi bisabuela se acercaba a San Fernando para llegar de visita desde Guapi, que era la tierra de donde ella venía. Una gran diferencia, digamos, en ese paisaje sonoro, un barrio popular como el barrio San Carlos, lleno de alegría, de ruido, de música, de gente en la calle, y llegar a un barrio San Fernando que en ese entonces era un barrio con una influencia muchísimo más marcada con el uso de vivienda. Digamos que uno de los impactos más fuertes que tuve, pues sin hablar que fue negativo obviamente, fue encontrar la noción de silencio a nivel, digamos, de ese entorno. Y no veía la hora siempre de hacer esa visita, a pesar de que mi abuela era una mujer de tez, mi bisabuela era una mujer de tez blanca, de cabellos lisos, de ojos azules, no soportaba que yo tuviera el cabello crespo y su mayor entretención era tratar de peinarme. A pesar de mi dolor, yo siempre quería ir al barrio San Fernando, por esa noción de silencio que había, una noción de mucha paz, sin querer decir que no me gustara lo otro, ¿no? Yo creo que siempre he estado como en los dos ámbitos. Me ha gustado la alegría de lo popular, también me ha gustado un poco el silencio. Creo que por ahí lo puedo dejar. Esto es un poco los dos barrios, digamos, en una escala un poco mayor. Y un poco la noción de intensidad. Otro impacto que tuve al llegar
de vacaciones, realmente no faltaban ninguna vacaciones en Buenaventura, en el Pacífico, y siempre regresaba a Cali como si en la medida que me iba acercando a la ciudad estuviera despertando de un sueño. Realmente el contraste es bastante abrumador, pero yo nunca lo vi como algo negativo. Al contrario, siempre me impactó, siempre la belleza de estos lugares, en su intensidad, en el abismo que uno siente en el estómago, en las cosas que se hacían allá. Y aquí fíjense cómo se enlaza el concepto también de la no intervención, de la nada. Era un lugar donde había un gran acerrío, un inmenso acerrío, que era tomado como el lugar, digamos, del esparcimiento, con una relación con la orilla del mar, y una de las grandes atracciones de los niños en ese momento era ver el buque de la flota mercante gran colombiana. Es una noción de felicidad, por ejemplo, que noté, y a pesar de que no había nada, no había ningún equipamiento, digamos, oficial para la recreación, pero la gente ahí era feliz. Un poco la enseñanza que tengo ahora de mayor y de arquitecto es esa, que es preferible, digamos, no intervenir a intervenir mal. De nuevo, otras nociones de intensidad. Las imágenes que ya también en el Pacífico, en Guapi, son imágenes tomadas justo enfrente de la casa de mi abuelo, Ciro Benítez, a distintas horas, digamos, no en un intervalo tan largo, pero son fotografías que mi tío Bernardo Benítez toma casi a diario. Con estas imágenes entendí un poco que Hugo Candelario González afirma acerca de esa, entre comillas, violencia paisajística que tiene el Pacífico, y que definitivamente quien quiera relacionarse con ese paisaje tiene que ir de alguna manera preparado para el impacto de asombro que le pueda causar. Y eso evidentemente para un niño de 3 o 4 años que yo tenía en ese momento, que además nunca he regresado por los enredos que trae la ciudad, fueron tan impactantes que a mí nunca se me olvidaron. Fueron como cicatrices, esas cicatrices de las que habla Elias Cain, con las, digamos, sombras de la memoria, que pueden ser manifestaciones de cicatrices de los recuerdos. Son cosas de la emoción, del silencio, de la intensidad, que se quedaron en mí para siempre, y que de alguna manera son cosas que yo quisiera manifestar en cada proyecto arquitectónico que abordo. No quiero decir que lo logre al final, pero sí es por lo menos lo que yo percibo. La emoción. Esto ya a raíz, digamos, de la relación con mi padre, que mi padre tuvo siempre con la construcción. Un recuerdo muy impactante, digamos, el hecho de tener la costumbre de ir los domingos al estadio, de tener esa euforia de ver al equipo de los amores. El domingo era una fiesta, y un día, ese domingo no ocurrió. Ese domingo me di cuenta, digamos, del oficio que tenía mi padre, cual no conocía por ser tan niño. Ese plan de ese domingo fue llegar a una gran bodega con otra persona que era su ayudante, y estarme ahí con ellos todo el día, no trabajando, pero sí estando ahí con ellos, verlos levantar un gran muro.
digamos que en ese momento hubo cierta ruptura con el oficio de mi parte, porque definitivamente un domingo no hubiera querido estar allí. Eso jugó un poquito en contra de mi padre, que digamos desde niño siempre ha querido o siempre quiso que yo me inclinara por este oficio. Este edificio, digamos, significa mucho porque lo estuve acompañando a él. Yo tendría unos 12 o 13 años cuando él tuvo el encargo, digamos, de ejecutar todo el trabajo de albañilería de este edificio, que es el Centro Cultural, en ese momento la Casa CDFES, y un poco esa noción de emoción me empezó cuando yo reconocí esta esquina, que para esos entonces, técnicamente o en la construcción misma, para reconocer los lugares de la construcción, a esta esquina se le llamaba la esquina dinámica. Yo asumo que quizá en los planos estuvo bautizada de esa manera y siempre sentí, digamos, la magia de ese lugar estando en construcción. Recordemos que para ese entonces, estamos hablando de 35 años atrás quizá, no habían restricciones, digamos, por esos temas de seguridad social y por lo tanto un menor podía ir cualquier día a una obra de construcción. Ese encuentro con la emoción me surgió en este lugar, la esquina dinámica, por ser un espacio que resuelve muchísimas cosas allí. Resuelve la bajada, digamos, a los auditorios, resuelve el ingreso a la plazoleta, resuelve, digamos, la distribución peatonal para las demás oficinas que están a ese nivel. Y ese segundo momento ya lo tuve como a la edad de 14 años, cuando me topé con este espacio que también estaba en construcción. Es la Clínica Valle del Lili. También mi padre estuvo ejecutando este lugar. Yo tenía de verdad muchísimas reservas con el asunto de la arquitectura. La noción de arquitecto que yo tenía no era la más afortunada. Había acabado de ver una escena de un arquitecto en su oficina de residencia, de obra, muy estresado por un problema, digamos, de que el dinero no llegaba para los obreros, y definitivamente yo ahí no quise ser arquitecto. Sin embargo, cuando me topo con este lugar, con esta magia, intensidad, emoción, silencio incluso, definitivamente yo pienso que yo quiero ser arquitecto. Fue un momento en el que yo volví a sentir el vértigo en el estómago, todas esas reminiscencias que tuve de esos impactos en el Pacífico, las alturas, los puentes imposibles, la relación con la transparencia, volvió a mi cabeza y desde ese momento quise ser arquitecto. Esta es otra pista de ese espacio, del arquitecto Raúl H. Ortiz, por cierto, a quien respeto y admiro mucho. Y una vez concluido esto, pasaremos al tema de lo que es mi oficio. En este momento en el que se plantea la discusión sobre la materialidad, hay algo que nos salva a todos. Acudir entonces a la sensibilidad. A los arquitectos no nos queda otra cosa que intervenir definitivamente. Sin embargo, pienso que a todos nos salvan estas nociones que siempre estamos tratando de impregnar en nuestros proyectos. La noción de intensidad, la noción de silencio y la noción de la emoción. Este proyecto, digamos, es muy importante y muy significativo para mí porque fue el primer, digamos, encargo de una, digamos, de una envergadura importante. Yo venía de hacer
pequeñas reformas, pequeñas intervenciones, pero nunca me había encargado nunca me había encargado de la tarea de construir una vivienda para una familia. Y una doble alegría es que este encargo haya sido precisamente mi casa, la casa que construí para Lucía Barranco y mi hijo Martín. Y esto tiene una historia muy bonita porque está desarrollada en el barrio Vipasa, está ejecutada en el barrio Vipasa, donde en los 70 hubo, digamos, una urbanización patrocinada por el gobierno estadounidense con 3 viviendas tipo. Y esta vivienda donde está ubicada esta intervención es del modelo La Sultana, que es una vivienda, digamos que todas tienen el concepto, los 3 modelos tienen el concepto del aislamiento, del jardín, digamos, muy típico de Norteamérica. Y La Sultana tiene un emplazamiento, digamos, que se acoda a uno de los extremos y deja unos espacios abiertos atrás y en el costado. Inmediatamente, bueno, es un poco anecdótica la manera como llega este proyecto. Pues yo me encontraba con Lucía en ese momento tratando de encontrar apartamento para vivir. Tenía nuestro hijo Martín en camino. Y hubo un domingo en que mi suegra nos encontró muy estresados porque no encontrábamos definitivamente la oferta de apartamentos, pues o se alejaba muchísimo de las expectativas económicas o lo que había definitivamente no valía la pena, consideramos que no valía la pena. En ese momento a ella se le ocurre decirnos que si nunca hemos pensado construir ahí, o yo qué me imaginaría construir en este recodo, que en este caso es este pequeño recodo de color naranja. Mi respuesta fue decirle que la verdad nunca lo había pensado, nunca se me había ocurrido, pero que al día siguiente iba a mirar pues qué podría pasar allí. Hay un fenómeno, digamos, bastante interesante en en estas viviendas que hoy tienen esa especie de transformación por el tamaño de las familias, que ya las familias numerosas han dejado de existir o de predominar, por lo que todos conocemos, los hijos se van. Entonces hay un fenómeno en ese barrio y en muchos barrios, digamos, donde la vivienda, en ese momento la vivienda social se consideraba grande, o hoy en día es una vivienda grande, el fenómeno de los apartaestudios, de los pequeños espacios que se construyen para acondicionar los pequeños garajes, lugares incluso donde estuvo la zona de oficios o de ropas, lo han convertido en lugares para alquilar. Y yo decidí asumir, digamos, ese reto como de una manera muy profesional, pensar en que podía plantear una unidad que pudiera formar parte de un proyecto general a futuro, digamos, la construcción llegaba a esas condiciones de densificarse. Entonces aquí planteo una posible ocupación a futuro, esta naranja que es la que hicimos en ese momento, un apartamento de 2 habitaciones de 60 metros cuadrados, dúplex, y otra posibilidad de habitabilidad aquí, un patio central y una nave que también podría alojarse en el segundo piso, manteniendo la casa original con su programa allí, de modo que finalmente resultaran 5 unidades de vivienda. Este es el proceso constructivo. Decidí fundir una cimentación flotante con una placa de cimentación sobre la cual se posaron unos muros de concreto estructural, sistema de mampostería estructural.
Y esta es como la distribución. Me perdonan la edición de estos planos, pero perdí los planos originales en un robo de un computador y me tocó acudir finalmente al pantallazo, pero bueno, lo importante es que podamos entenderlos. En la primera planta es un pequeño apartamento al cual se ingresa a través de un patio. Hay un área social con un puente, un vacío, se toma la escalera para el segundo piso y al fondo aparece un pequeño comedor con cocina, ropas y un baño social. En el segundo piso aparece una habitación principal con un baño y un cuarto pequeño que se puede considerar como cuarto o estudio. Ahí hay una imagen, digamos, del volumen de lo que es el cuarto pequeño. Y esta es una imagen de el cuarto grande que aparece, digamos, como un pequeño cubo, pero realmente él se pasa por encima del baño. Sembramos una palma que a futuro, bueno, hoy en día, porque estas fotos son de hace ya 14 años, hoy en día la palma ya está como arriba, que es donde uno la quería ver al abrir, digamos, esa cortina de madera para tener esa relación con el vacío y la palma. Esta es la zona social, el patio del cual les mencionaba, de ingreso, primer nivel, comedor, la relación con el exterior. Una cosa que me sucedió muy curiosa es que yo que fui tan aficionado a la arquitectura de cada bando, nunca había visto la Casa Osuna, que curiosamente, Casa Azuma, que fue curiosamente también su primer proyecto, y la solución, digamos, arquitectónica es bastante parecida. Pero yo confieso que lo supe mucho después de encontrar la solución para este proyecto. Y en el tiempo lo que he pensado es que quizás no tenía una solución diferente a la de generar un patio central por el cual uno pudiera filtrar la luz y la ventilación y tener dos espacios que se enfrentaran mediante un puente. Esta es la imagen de el vecino de atrás, que tiene un jardín muy bonito, y yo lo hice con la esperanza de que también este pequeño edificio fuera algo que él pudiera contemplar desde allá. Esta es, digamos, una segunda vivienda que es muy especial. También me tengo que disculpar porque aquí voy a mostrar solo imágenes de la construcción, y en esos planos se fueron, pero tranquilos que vamos a ver planos de otros proyectos, sino que la traje de colación por el significado que tiene. Cada proyecto significa mucho porque puede traer otros proyectos, y yo lo que puedo concluir es que esta primera vivienda que construí para mi familia ha sido como el detonante de todo lo que vino. Porque la persona que me visitó cuando quería encontrar un arquitecto, yo la atendí directamente en ese apartamento y no necesité más de 5 minutos para cerrar el negocio, debido a que la persona pensó o consideró que era apto para poder desarrollar su vivienda. Esta casa le llamo la Casa de los Periodistas, de la pareja José Vicente Arizmendi y su esposa, dos niñas, y también tenían el sueño de construir una casa. También opté por un sistema donde los muros pudieran resolver el tema estructural, por su economía también. Todos sabemos que el bloque estructural no está considerado para pagar IVA, y digamos que es un material que casi siempre me topo al cual casi siempre acudo porque realmente siempre busco que mis proyectos sean económicos y los posibles ahorros se puedan invertir en cosas más importantes.
Esta es una vista ya de la casa construida. Es en el municipio de Jamundí, en el Rincón de las Mercedes. La habitación que tiene una cama fija en concreto, en cemento. Una consideración interesante fue tener un gran espacio social que conectara los jardines de la casa y que a su vez fuera la transición entre las naves de servicios, cocinas, baño social y la gran nave, digamos, de habitaciones. Este es como el ingreso a la habitación principal, que es la que alberga esa cama que les mostré ahora. El estudio, que está también abierto a un jardín. Pasillo que lleva a las habitaciones de las niñas. Un pequeño detalle de algo que exploramos, la mezcla de la caña brava con el bambú, muy sufrido el bambú, pero creo que logramos algo muy interesante. Finalmente ellos terminaron diciéndome que yo no les diseñé una casa, sino que realmente les había diseñado un techo. ¿Un techo por qué? Porque el clima de Jamundí es, pues todos sabemos, ¿qué implicaciones tiene el clima de Jamundí? Ellos tenían vecinos que tenían que levantarse a las 2 de la mañana a bañarse. Habían resuelto cubiertas con el tradicional Eternit. Y aquí optamos por hacer un techo, una cubierta con bambú y con un mortero con cascarilla de arroz, cal y cemento, más teja de barro. Y térmicamente funcionó perfecto. Ellos decían que al contrario de tener que, ¿cómo es? De tener que quitarse toda la ropa, tenían más bien que acobijarse, y eso para mí fue una satisfacción inmensa, haber acertado en ese tema. Luego viene una tercera intervención, es el Centro de Medios, un proyecto diferente, es una intervención en el Centro Cultural Confandi, una intervención de interiorismo que surgió, el encargo surgió porque José Vicente Arizmendi, el cliente anterior, el cliente de la Casa de los Periodistas, era en ese entonces el director del Plan de Comunicación Social de la Universidad Javeriana, y se ofreció la necesidad de que la Javeriana actuara como un asesor para la implementación de un espacio en el centro cultural que fuera como un centro de medios de comunicación, pero a nivel de capacitación para todos los jóvenes del Valle. Él me manifiesta su interés en que lo apoye en este proyecto, y yo me uno a Juan Pablo Pérez, un gran amigo, un gran colega con el que he hecho a través de los años una gran amistad. Aquí nos unimos para trabajar en este proyecto y a continuación lo vamos a presentar. Esta es la preexistencia, un salón de 10 metros por 10 metros, donde nos propusimos recuperar todo el cielo falso para la nueva propuesta. También nos propusimos aprovechar esa relación con la calle Octava para este lugar está como a media altura, como una especie de semisótano dándole la cara a la calle Octava, y por lo tanto no se percibe mucho desde afuera. Y nos propusimos tener, digamos, una franja de equipamiento donde funcionara, digamos, toda la parte de programación, y que además fuera una franja muy orgánica a nivel, digamos, de formas y de mobiliario. Y el proyecto tenía otra franja que era, digamos, la franja de las grabaciones visuales, de las entrevistas, de los posibles programas, y para ello propusimos esta tarima que es un poco más rígida, más cuadrada en ese sentido. Y al fondo, pues, una zona donde hay bodega, baños y una pequeña cabina para grabación de música. Este es el inicio de la intervención. Descubrimos toda la losa en cuanto a sus vigas de concreto. Decidimos pintarlas.
color es un gris oscuro, como un grafito, y decidimos entonces emplear todo el material reciclado del panel para crear, digamos, como una atmósfera que fuera interesante para los muchachos, para los jóvenes. En este caso nos interesaba que tuviera mucha vida, que ese espacio tan, digamos, pequeño de 100 metros cuadrados fuera primero muy transparente, de una lectura casi que total para no tener divisiones, y ahí apelamos mucho digamos, a las divisiones transparentes con acrílico que curvamos, en otros lugares los pusimos rectos, pero resultó funcionar. Aquí hay una vista, digamos, de esa superficie orgánica que alberga, digamos, la zona de programación. Otra vista de ese mismo mueble, la vista de ese cielo, otra perspectiva, tarima. Y esta que era digamos, una condición importante, poder tener un panel que separara la zona donde se hacían las filmaciones de esta zona, digamos, de programación. Optamos también por un panel que fuera transparente porque lo que se quería aislar era el ruido, más no la relación visual. Y es un poco la relación hacia la calle Octava, ¿no? Una relación como muy urbana, y la que está queríamos enfrentarla como a esta relación, a estas formas orgánicas, muy contrario, digamos, a esa franja de esa noción urbana que tenía esa fachada. Aquí el día de la celebración, el día de la inauguración, los jóvenes felices por digamos, ¿qué se les podría decir? Recibir este espacio tan importante para ellos. Es sabido que todos los que están de azul pertenecen, o en ese momento pertenecían al grupo Mejoda. Este chico que está de gafas es el director, y hemos sabido que han sido ganadores de premios importantes a nivel de cine, a nivel internacional. Y eso también pues es satisfactorio que este equipamiento pueda aportar para propósitos importantes. Aquí la foto con Juan Pablo Pérez, mi compañero de trabajo en ese momento, José Vicente Arizmendi, Marcela Ábalos, que fue la ingeniera electrónica por parte de la Universidad Javeriana, y mi persona en el lugar, digamos, de esa inauguración. Luego viene un encargo también bastante particular, sector de Valle del Lili, un sector, digamos, que tuvo las posibilidades de ser un pedazo de ciudad, a mi modo de ver, mucho más interesante, quizás con una mejor disposición de la vegetación, pero bueno, así se dieron las cosas. Una mejor disposición del espacio público, una mejor relación de los bordes de vivienda, especialmente los conjuntos con el borde urbano. Hay realmente muy pocos espacios o muy pocos edificios que lo plantean de una manera, digamos, aceptable, y la gran mayoría no. Esta es una vivienda unifamiliar, perdón, un predio que normalmente especialmente en ese sector de Valle del Lili y el Caney, en ellos se construyen normalmente viviendas unifamiliares que tienen hasta 4 pisos, en lotes de 160 metros cuadrados, 20 metros de fondo por 8 metros de frente. Y este encargo fue muy especial porque también llegó gracias a ese primer trabajo, porque vino pues por el canal más o menos familiar de Lucía, que obviamente surgió a raíz de ver con buenos ojos esa primera obra que había hecho. ¿En qué consistió? Muy especial, ¿por qué lo digo?
La cliente es una cliente que vive en Estados Unidos hace muchos años, es empleada de un restaurante escolar, compró con mucho esfuerzo este predio y básicamente su propósito era no tener una vivienda unifamiliar, sino tener un trifamiliar, digamos, poder tener una vivienda principal en el primer piso y dos apartamentos en el segundo. Es bien particular el asunto aquí porque sí me plantea un reto bastante importante en el sistema constructivo, porque yo seguía insistiendo con la idea de seguir manejando muros estructurales, pero el gran compromiso que tenía era el cambio de programa, un cambio radical en el programa en los dos pisos, pero, pero resultó y lo voy a explicar ahora. Pues yo creo que todos reconocen la planta. Aquí, digamos, me tocó ser muy específico porque este fue un archivo que le envié a la señora, donde le tuve que enumerar cada uno de los espacios para que ella pudiera entender qué era cada cosa. Eh, y por eso salió, digamos, este plano de esta manera. Pero aquí se entiende claramente que yo vi la oportunidad de que definitivamente tener un predio con 8 metros de frente no es lo mismo que tener un predio con 6 o 7 metros de frente, donde generalmente disponemos, digamos, 2 naves espaciales debido al ancho. Yo pensé en que la posibilidad, digamos, que había de tener 1 metro más de ancho me podría generar otras oportunidades. Y de ahí la decisión, digamos, de generar 3 naves espaciales, una muy delgada que pudiera empezar a albergar como el zaguán, una escalera y unos servicios, y una central que pudiera albergar, digamos, los espacios más importantes, como la sala comedor, un patio que se volvió el pulmón de la casa, un estudio, una habitación principal y una franja, digamos, de una categoría secundaria que pudiera albergar, digamos, el garaje, la cocina y otras 2 habitaciones auxiliares que compartieran un baño. Y aquí venía, digamos, el reto de plantear una planta que a pesar de cambiar de programa pudiera funcionar. Y lo logramos, digamos, de esta manera. Se llegó con la escalera, se ubicó un puente, da, digamos, el ingreso a cada uno de los apartamentos y digamos que se vuelven a repetir esas franjas que se determinaron en el primer piso a nivel, digamos, de servicios, de espacios sociales y de espacios que fueran habitaciones. Es un corte, una fachada, posible fachada, porque lo que no les he contado es que la idea de la señora es, ha sido siempre alquilar el primer piso para que con esos ingresos ahorrar y poder construir los 2 pisos siguientes. Este proyecto se terminó en 2010 y bueno, han pasado 11 años y me ha llamado para tenerme ahí calientico, pero no hemos, no hemos iniciado ese segundo nivel. Se logró la construcción del primer piso. Nuevamente un sistema, digamos, de una cimentación corrida, que alberga, digamos, estos muros portantes, las tuberías, digamos, de instalaciones y la izada, digamos, de los muros de bloque estructural. Una losa en concreto macizo que, digamos, dialoga mucho mejor con el sistema constructivo por la vibración que dicen los ingenieros. Y empezar ya a consolidar después de la losa los temas importantes del proyecto, unos patios que olvidé mencionarlo, pero aquí uno de los propósitos fue que los famosos patios traseros, en lugar de convertirse en lugares para colgar ropa, fueran lugares, digamos, con jardines para las habitaciones. Y si me devuelvo un poco, el tema del baño, el tema de los servicios quedó, digamos, relegado a un pequeño espacio controlado con una puerta
y por el cual se ilumina y se ventila a través de una iluminación cenital que se repite en el segundo. La fachada, digamos, el propósito de tener un andén lo más verde posible, un antejardín lo más verde y blando posible, y la posibilidad de ser amable con el ingreso, retroceder la puerta para el que llega, los contadores quedaron a este costado derecho para el que va a controlar, que haya la posibilidad de sentarse mientras espera que abran la puerta, en fin, detalles que digamos, deberían promoverse, ¿no? Deberían promoverse en pos, digamos, de los edificios que son amables. Eso se lo aprendí mucho al profesor Sornosa. Una noción, digamos, de la noche. La escalera que se hizo en concreto a la vista, pulido. El ingreso al garaje. El patio central, que quería yo que se tuviera una lectura de un patio de verdad abierto, por donde entrara mucho sol, mucha iluminación, y que el único impedimento pues era que lloviera, ¿no? Como pueden ver, pues es un patio que organiza la casa definitivamente, es como el lugar jerárquico del proyecto. Y aquí el detalle de la marquesina que se logró para que pudiera recibir un vidrio templado. Por lo tanto, controlar el agua sin que se perdiera esa lectura de un patio transparente. Aquí otra noción de esa perspectiva. El baño social debajo de la escalera, la barra, y toda esa relación bonita que se generó aquí en este patio. No les he contado que yo aquí tuve la fortuna de vivir 2 años con mi esposa y mi hijo, y definitivamente era un espacio que se disfrutaba, ¿no? Un arbolito que había crecido ya, recibir el café, recibir el jugo en ese lugar, en fin, cosas que va dando la arquitectura o que va posibilitando la arquitectura. Esta puerta, la que les mencionaba, a la derecha es la puerta, digamos, de ese patio de ropas que les decía, muy óptimo porque pues uno ve una puerta, pero no necesariamente está identificando el patio de ropas porque hay una camisa colgada secándose. Esta es una noción entonces de las habitaciones con esa relación, un pequeño patio de apenas 2 metros, lo que pedía la norma en ese momento, pero que definitivamente era muy útil para esa relación con la habitación, muy transparente y directa. Y esta es una noción del día de ese espacio. Este proyecto es en el barrio Los Álamos. Con este proyecto, bueno, y con los que vinieron de ahí en adelante, recordé mucho al profesor Carlos Bernal, que a propósito no lo había mencionado. Alguna vez conversando me hablaba de que realmente había un mercado interesante en lo popular, que valdría la pena de verdad tomarlo en serio, y no es que a mí la vida, por ejemplo, o que yo haya tenido la oportunidad de escoger, a mí la vida me llevó porque pues mis orígenes son populares, la gran mayoría de gente que conozco es popular, y tengo la fortuna pues de estar como más, un poco más en ese mercado que en otro. Digamos, aquí se puede percibir la condición de las viviendas originales, esa vivienda azul, la amarilla, son viviendas que originalmente tienen 2 pisos de altura, tienen todo el primer piso destinado a los servicios y hasta un pequeño espacio de servicio, digamos, y 4 habitaciones en el segundo nivel. El reto en este proyecto era lograr que en un predio de apenas 6 metros de ancho por 12 de fondo, incluyendo aislamiento, se pudieran lograr 3 viviendas independientes.
Difícil, pero pues yo nunca me he rendido hasta no sentarme a echar el primer rayón por lo menos. Digamos, aquí aprovecho esta foto para hablar un poco de una solución muy común en el barrio Los Álamos, porque todos los antejardines tienen más de 70 centímetros de altura y la solución que normalmente da la gente para las motos es plantear como unos escalones de frente, ¿no? A mí se me ocurrió que podría funcionar una rampa y, digamos, ahí funcionó. Hasta los niños lo usan para jugar y todo. Esta es un poco la fachada de ese pequeño edificio que necesitaba que ese tercer nivel, digamos, se resolvieron 2 apartamentos, los 2 primeros pisos con 3 habitaciones y un último piso con 2 habitaciones para lograr el altillo que por norma lo exigían. Aquí está un poco, se puede notar lo que yo empecé a buscar como ese empalme riguroso de las losas que uno ve muy desesperadamente en los proyectos de Marco Rincón, esa enseñanza que nos deja al buscar, digamos, el amarre. Yo soy consciente de que formalmente y como imagen el proyecto pues es diferente, pero sí quise aproximarme por lo menos en una materialidad muy cálida, muy austera, y aproximarme también a través de los niveles. Aquí está la disposición, digamos, de esas plantas. Este espacio donde se adoptó la escalera es un espacio que normalmente las casas tienen, digamos, vacío, y yo decidí acuñar allí la escalera para organizar ahí todo el punto fijo del proyecto. Normalmente en este segundo piso estaba la habitación principal, la escalera que existía estaba ubicada donde aquí está la cocina, y yo planteé una transformación, digamos, donde se pudiera ocupar ese gran espacio de la habitación principal como una gran zona social con cocina. Obviamente aprovechando el espacio donde existía la escalera, se conservaron todos los ejes principales originales, se inyectaron columnetas, viguetas de amarre para lograr un sistema confinado que alcanzó, digamos, a calificar en el código como un sistema de mampostería confinada más un altillo, en 2 pisos más un altillo. Ahí pueden ver las 3 plantas y el tercer nivel con un área social ya diferente que se planteaba en el sentido horizontal de la fachada, y una terraza que era como lo que fungía como el pequeño aislamiento hacia adelante. Y un patio, digamos, trasero, que originalmente era total, pero hasta ese momento la norma exigía pues que ese patio pudiera estar en una de las esquinas. De nuevo, la imagen de este espacio está aquí. Vuelvo a aprovechar la foto para considerar, para algunas consideraciones, digamos, la posición de las materas que uno pudiera lograr, que además fuera algo, digamos, a nivel paisajístico verde para el peatón. Da también la noción de que es un espacio privado y que solamente está utilizando quien vive en el primer apartamento. Aquí esta foto un poquito para ilustrar esa idea de tener un jardín exterior, que es el antejardín, en ese sentido un área común que usa exclusivamente el apartamento 101. La idea de esa terraza en el tercer nivel, como transición allí, y una pequeña viveza que no me quedó otra, porque realmente el espacio me lo exigían total, fue tratar de manejar con un material más o menos transparente para que no impactara mucho y que
pues que no me fueran a jalar las orejas. Hasta ahora no ha pasado nada. Casa Familia Zapata Rogers. Otro proyecto muy especial, muy especial, porque es muy significativo. Digamos que cuando yo abordé este proyecto, ya tenía un cierto bagaje con el reconocimiento, digamos, de sistemas constructivos que me pudieran apoyar para tomar decisiones. Y precisamente Ingrid, que es la propietaria, llegó a mí precisamente por la necesidad, digamos, de mermar especificaciones en un proyecto arquitectónico que ella había venido planeando, ella y su familia, por algún tiempo atrás. De nuevo, digamos, mi fortuna, lo que había hecho antes, el manejo de estos sistemas estructurales con muros que son tan eficientes. La persona que me recomendó con ella, le dijo que había alguien que podía plantear un sistema constructivo que se le pudiera aportar. Arrancamos con un proyecto del arquitecto Jorge Giraldo, el cual empezamos a valorar. No era cualquier arquitecto que estaba allí. Y digamos que el primer asunto, el asunto más trascendental de este proyecto, pues era definitivamente este espacio. Este espacio que ya tenía ese planteamiento de Jorge Giraldo, que nosotros, pues, sin duda, o sea, nunca dudamos en conservarlo, por más que el resto de la vivienda, pues, fuera otra cosa, o que necesitara hacer otra cosa por los temas económicos. Entonces, se planteó, digamos, un inicio con una vivienda que todavía no se ha construido, que es la vivienda del mayordomo, y se buscó que ella formara parte, digamos, del emplazamiento de la construcción total, para terminar de consolidar ese espacio central tan importante. Se resuelve, realmente la casa tiene una diferencia de niveles bastante importante, digamos, desde esta zona, donde está la zona de habitación principal, hasta abajo, hay una diferencia de 3,15 m, y se decidió tener como 3 tramos de escalera que cada uno rebasa 1,05 para poder lograr no una escalera pues inmediata que resolviera todo el cambio de nivel, sino que fuéramos un poquito más sensibles con el terreno, y de esa manera pudiéramos resolver el problema de la bajada. Aquí se ven las plantas, y en términos generales el proyecto resuelve toda una nave de 5 metros por 15 metros, que es esta, donde se aloja el tema de habitación principal, baño y vestier, y un patio que, al encontrarnos con esta gran roca, decidimos cerrar con piedra, que pues fue el material más predominante, digamos, en el lote. Lo aprovechamos al máximo para consolidar, digamos, un patio jardín y que posibilitara la disposición de un baño totalmente abierto a un patio. Toda esta nave, digamos, esta nave principal, el proyecto plantea que todo lo privado quede en este costado, con sus respectivos cambios de nivel. Estas dos habitaciones se encuentran bajando los primeros 1,05, y finalmente, antes de llegar al otro cambio de nivel, ingresa uno al primer cuarto. Es una familia con 3 hijos, una madre bastante emprendedora, trabajadora, aficionada a la pintura, un padre pues con un, digamos, un empleo
importante, no necesariamente gente millonaria, pero digamos con unos ingresos que les permitieron aspirar a una vivienda de unas condiciones, digamos, de confort que se pueden considerar como aceptables para una familia que se organiza y que trabaja. La niña menor recibió como la herencia por el arte, y ese, digamos, se convirtió en el tema fundamental del proyecto, que ya más o menos les voy a contar. Se dispone entonces toda una franja de servicios en este sector: el hall de entrada, baño social, bajo al tema de habitación, zona social, con una terraza que se enfrenta a una cañada espectacular que está acá. Aquí lo pueden ver por esta vegetación. Y una cocina también, digamos, muy de la familia, porque querían tener un comedor dentro de la cocina, de modo que me facilitó esa modulación que escogí del 5x5, tener una muy buena cocina de 5x5 y poderla plantear. Lo que les decía del asunto del programa, en la necesidad de tener un cuarto, un estudio de pintura, donde los insumos, digamos, llegaran a través de este espacio y fácilmente pudieran ingresar, o también las obras pudieran salir a través de este puente, cargar y salir, que no hubiera la necesidad, digamos, de entrar a la casa para volver a subir la escalera que está aquí en la zona social, sino que esto se comportara como de una forma muy independiente. Aquí la planta del segundo piso, donde la única diferencia básicamente radica en un espacio gimnasio que se propuso aquí en este segundo nivel, y el ingreso, digamos, a este estudio que arma esta transparencia espacial aquí con la zona social. Y ahí se alcanza a ver un poco como la puerta que está en ese costado, y un ingreso de servicio hacia la cocina. Una oportunidad que se encontró debido a la exigencia de la propietaria de que no quería ninguna relación con el social desde la cocina. Pues hubo la oportunidad de plantear un muro bastante jerárquico que pudo albergar, digamos, la solución de esos pasos en voladizo de la escalera. Aquí un poco el detalle de las celosías, debido a que esa es la fachada, digamos, que enfrenta un poco el tema del asoleamiento. Esta es otra perspectiva de esa solución, digamos, del hall de ingreso, del pasillo, el corte con esa relación allí, con ese espacio abierto. Aquí se puede apreciar ese cerramiento que le hicimos a la roca que quedó en ese jardín de la salida del baño. Una pieza importantísima, digamos, de concreto que alberga, digamos, a los que van a ingresar, que lo engulle y lo lleva hacia abajo al interior de la vivienda. Está un poco la solución también de esas celosías en la zona de habitaciones, debido a que hay una hora del día en que el sol alcanza a pasar por encima del follaje de los árboles, y ese costado también tiene algo de esa solución. Difusores para el tema de la ventilación del baño social, el ingreso desde la vía, digamos, este espacio que es el que les mencionaba, que está aquí debajo de esta, digamos, cápsula de concreto en la llegada a la casa. Ahí hubo que hacer un trabajo arduo, digamos, donde estas huellas que están debajo de las plataformas de concreto actúan como filtros, por ende nunca tenemos agua allí. Bueno, hasta ahora Ingrid no me ha llamado para eso, ¿no?
una vista, digamos, de otro ángulo de la zona social. Y ahora lo que voy a mostrar de aquí en adelante, digamos, estos dos edificios, uno en La Cascada y uno en Nueva Tequendama, son de la misma familia. Empezamos por este edificio de pequeño formato que tiene 6 apartamentos. El resultado, digamos, fue satisfactorio tanto económicamente como a nivel de la solución del proyecto en cuanto a sus unidades, al edificio como tal. Y los propietarios pues no tuvieron duda en emprender el segundo. Ahí estuve con esos 2 edificios, creo que los últimos, hasta el año pasado, estuve como 2 años y medio seguido trabajando con ellos en este par de edificios. Se me olvidaba mencionar que pues el proyecto anterior me dejó una muy buena relación de amistad con la familia Zapata Rogers. Nos queremos muchísimo y ha ocurrido lo mismo con la familia de don Alfredo, doña Gladys y Camilo, su hijo. Entonces, no es mucho lo que voy a mostrar de este edificio, digamos, son solamente esta fachada exterior y un poco en qué consistió la idea del retranqueo. Ese sector de la cascada, como lo pueden ver aquí en la casa de la derecha, tiene como unos retranqueos. No me pareció la manera como están en el sector resolviendo los nuevos proyectos de ampliación, porque plantean como si ahí no ocurriera nada, plantean unas fachadas totalmente rectas, y yo decidí plantear el retranqueo al pie de la letra, como está planteada en las viviendas existentes. Puede que sea una capricho, pero pues yo me fui por ahí, para que por lo menos haya cierta lectura homogénea, por lo menos hasta que se termine de transformar el barrio. Y esta es la fachada posterior, donde también opté por manejar no un lenguaje idéntico, pero sí una familiaridad con el tamaño de la ventanería, de la vivienda, de la fachada posterior, y de ahí hacer que el edificio no se viera tampoco como un elemento tan abrupto ahí en el contexto. Y este es el otro edificio a donde nos fuimos inmediatamente, acabamos el anterior, en la Nueva Tequendama. De nuevo, las dos fachadas, la fachada que da a la calle, donde también quise manejar una especie de diagonalidad que tienen las casas originales, y una intención de que por lo menos estos antepechos a nivel del color se mantuvieran como emparentados con los tejados, y ya poderme desprender un poco en la fachada del patio posterior, que lo pueden ver aquí a la margen derecha, donde yo veo, no sé, hay como 2 profesores míos que parecieran estar ahí cogidos de la mano sin ser pretencioso. Digamos que uno aquí puede, en el volumen izquierdo, puede leer un Benjamincito Barney y un Jaimito Beltrán a la derecha. Lo digo, digamos, con el mejor sentido, ¿no? Como buscando, una de las arquitecturas que a mí más me impactó fue precisamente en el pregrado ver esa sobriedad, esa rigurosidad, eh, esa nobleza en los materiales, las proporciones. El edificio Alex Co me dejó impactadísimo, y digamos que hubo un momento que ese momento no lo he contado, y gracias a que estamos por terminar y me acuerdo. Eh, Nosotros somos una generación muy especial, sin desmeritar a las demás, pero la generación de los años en que yo estuve en la universidad,
nos tocaron cosas muy especiales. Por un lado, la recesión económica, por otro lado, el haber sido esa generación de toda esa camada de primero a último semestre que tuvo que, no digamos soportar, sino que debió desacomodarse un poco por la intervención de nuestro edificio de la facultad, ¿no? Esa fue una condición bien especial. Vuelvo y repito, el tema económico y también, pues bueno, que alcanzamos a absorber mucho de arquitectos ya muy veteranos que han hecho una arquitectura muy importante aquí en la ciudad. Lo recordé ahí por el profesor Jaime, por el detalle de que él fue quien estuvo a cargo de esa remodelación tan importante. Y también, ustedes me aclararán si me equivoco, que supe que Jaime Beltrán fue el constructor de la Casa de la Queja de Benjamín, ¿no? Ahí me corregirán si estoy equivocado, eso lo escuché. Aquí otros detalles de ese edificio, el tema del punto fijo, que esta vez no necesariamente era totalmente destapado, sino que bastó con poner una pequeña grieta por donde pudiera entrar la luz y funcionó, porque permanece iluminado. Casa Arboleda Dorado. Proyecto muy especial también. En este proyecto ha pasado de todo, ha cambiado la vida de la propietaria y por ende en el transcurso ha cambiado también la casa. Pero todos esos cambios, digamos que han sido para bien. Un proyecto pues extraño porque también llevábamos un buen tiempo tratando de construirlo. Los proyectos, aclaro que los proyectos que muestro a partir de este son proyectos que están en proceso de algunos iniciando, otros terminando, pero no hemos concluido. El mismo proyecto arquitectónico ha sufrido cambios en el camino porque la señora, la dueña, había empezado en el proyecto como una joven soltera que iba a vivir con sus padres en la casa y ahí empezó el proyecto con un programa con 3 habitaciones, con una gran oficina y las demás dependencias, digamos, para una familia de 3 integrantes. Nunca, de 4 años para acá que llevamos como con la idea de iniciar, nunca se había podido y hubo la particularidad de que justamente se inició en etapa de la cuarentena severa, pues en esos tiempos de la cuarentena severa, donde hay que aplicar un protocolo tenaz, pero fíjense, nunca antes habíamos podido iniciar e iniciamos en esa época. El tiempo pasó y lo que se iba a plantear como un área de balcón, que es esta esquina que ustedes ven aquí con ese trabajo de celosía en ladrillo, debido pues a los cambios de vida, porque la señora pues, pues sí, consiguió una pareja y vino niña, entonces eso implicó unos cambios en la misma construcción que afortunadamente, digamos, no habían sido consolidados y que alcanzamos a modificar. El famoso estudio que era un cuarto terminó como el famoso estudio que era un espacio más abierto terminó como un cuarto y este espacio que era un balcón terminó como el estudio. Sin embargo, los cambios no han sido para mal, al contrario, le han dado un toque bastante bonito al proyecto. Este es un proyecto que se abre el paisaje totalmente desde sus espacios principales. En este caso, todos los cuartos están abiertos al paisaje, un paisaje hermoso hacia el sur. Y lo que responde, digamos, a la vía que comunica el predio es una franja donde se concentran todos los servicios. Aquí un detalle como de
la celosía cuando se estaba elaborando. Una vista un poco más clara de esa apertura, digamos, de la fachada. Y esta relación un poquito más cerrada, digamos, desde las zonas menos importantes hacia hacia la calle, ¿no? Y allá se puede asomar un poco como ese paisaje exuberante que hay. Otra vista, digamos, de esa fachada un poco más controlada. Aquí de nuevo un detalle de esa fachada abierta. Y aquí el detalle también del pasillo con una entrada de luz cenital. Y esta un poco la relación desde esos espacios principales, en este caso una de las habitaciones, hacia el paisaje que es hacia el sur. Afortunadamente, la mejor fachada está hacia el sur, donde vamos a poder controlar un poco mejor el tema del asoleamiento. Otro pequeño detalle de esa fachada. Finalizo con esta, que es la Casa Terreros Quintana, que también está en proceso de construcción. Una vivienda para una pareja joven, donde se dispone, digamos, un volumen muy recto encima de unas pantallas de concreto que están como cargando esa gran pieza arriba, y arriba se disponen como los cuartos principales, un área, digamos, social con cocina, que está abierta hacia los dos jardines, un jardín que promovemos adelante como con mucho bosque, muy verde, tupido, y otro jardín con la noción de ser mucho más árido, donde se va a albergar una piscina futura. ¿Sí? Toda esta cubierta, digamos, va a ser la gran terraza desde la salida del cuarto principal que está acá arriba, para tener un gran huerto allí. Esta es una vista distinta de esa terraza. Digamos, se me fue esta imagen porque realmente no alcancé a poner más detalles de este proyecto que está iniciando también en La Flora. Estamos en etapa de cimentación. Y otro proyecto que se llama Anzares, que también les voy a quedar debiendo en Jamundí, pero que próximamente lo podrán ver por nuestras redes, que es un proyecto muy bonito. Entiendo que aquí está Cristina López y Fernando. De todas maneras, quiero hablarles de ellos mientras se conoce ese proyecto. Cristina es una mujer, digamos, admirable, porque ha emprendido un proyecto hace varios años que se llama Anzares. Es un pequeño centro educativo que hasta ahora va a empezar a funcionar en su propio edificio. La historia es muy bonita porque ella ha logrado cambiar vidas en un sector popular del sur de Jamundí, y realmente va a seguir impactando vidas con su proyecto de Anzares. Me disculpo con ellos, no alcanzamos a editar la información de ellos, pero pronto lo estaremos conociendo. Por mí es todo. Espero que no los haya aburrido con toda esta carreta y que hayan podido conocer un poquito más de mí aquí en esta presentación. Muchas gracias a todos. Bueno, Wilmer, muchas gracias por compartirnos tus experiencias, tus proyectos. Siempre muy respetuosamente me corresponde, y a quienes escuchamos y vemos la charla, hacer algunos comentarios con muy buena onda y muy buena energía, sobre todo pues para tratar de hacer una lectura de lo que presentas. Primero agradecer por tenerme en cuenta, por lo menos en algunos referentes. Te agradezco por eso, siempre tratando de hablar bien de nuestra profesión para contagiar a quienes en su momento tocamos la escuela de arquitectura como una
como un vehículo para estar conectados con otros arquitectos. No puedo dejar de ver en vos a ese arquitecto que, a pesar de encargos pequeños al principio, logra consolidar proyectos interesantes, proyectos con una búsqueda, proyectos con eso que buscan los proyectos sencillos de la ciudad, y es tener detrás un arquitecto, a una persona valiosa que inspire espacios agradables, espacios adecuados. Tampoco puedo dejar de ver en tu hoja de vida la preparación técnica que tuviste y que sin duda te conduce a ser un arquitecto que explique la obra a partir de los materiales y de la forma como está construida. Eso me da a entender que tenés, tanto por la aplicación de tu papá y de la parte familiar, tenés un conocimiento de esa obra, de cómo se hace, y esa inquietud que nos contabas muy pequeño de ver cómo se hace la obra. Eso me hace entender que tenés un conocimiento de la parte constructiva y que lo pones en práctica sin duda en el momento de proyectar. Estas charlas ayudan a construir un discurso, a construir una línea de trabajo y a reflexionar de nuestro trabajo para poder, sin duda, no sé si lo hayas hecho anteriormente, ahorita en tus comentarios me lo haces saber, si habías construido una línea de exposición de tus proyectos y de cómo esos proyectos se conectan unos con otros. Yo sin duda creo que en el referente que más mencionaste, que es el arquitecto Jaime Beltrán, lo veo sin duda presente en esa austeridad y en ese disponer de los materiales de una manera muy desnuda, muy básica, que permite hacer una lectura de los espacios sin duda enriquecida por la espacialidad, por la entrada de la luz natural y demás. En los dos últimos proyectos de las casas, sobre todo la casa Rogers, no puedo dejar de leer una arquitectura mucho más mediterránea. Casi que algunos de los espacios tienen una lectura en algunos proyectos, como el de las casas de Antonio Coderc. No sé si las conoces, y Sí, claro. veo allí una lectura de vanos diferente, una lectura espacial, y en ese calado que muestras en fachada, casi que se puede hacer una lectura de algunas casas mediterráneas de Coderc, que es esta arquitectura también muy austera, pero llena de significado muy interesante. Y te veo una exploración volumétrica bastante significativa en los dos últimos proyectos, en el que muestras en obra y en el de la casa de los calados en bloque losa. Muy interesante utilizar ese bloque losa para realizar los calados, además de la losa misma, que lo conducen a uno a ciertas arquitecturas de Portugal, tal vez de Aires Mateus, o de este tipo de arquitectos que manejan volumetrías más puristas, muy blancas, destacadas pues en el contraste con el paisaje. Sin duda el valor de esa última casa, la parte topográfica que te permite casi que poner los volúmenes en el aire de cara a la fachada sur, como nos contabas. Te sugiero y te recomiendo y te aconsejo una línea más dinámica en tu exposición, que permita buscar una línea conectora entre los proyectos, y con esa parte de preámbulo y de la parte inicial, que te conecte mucho más con las obras de una manera más directa, más dinámica. Gracias, Wilmer. De todas maneras, de una manera muy respetuosa, mis comentarios. Veo que eres un arquitecto casi muy metido en el tema de la vivienda unifamiliar y multifamiliar. Espero que el futuro te depare proyectos más institucionales, que te permita abarcar otros
otros tipos de proyectos para que explores todas esas ideas que tienes. Y por supuesto no significa que la vivienda no sea el tema más sugerente para los arquitectos, pero sí que te permita explorar otros ámbitos y, por qué no, proyectos con una escala mayor, aunque siempre que uno aborda proyectos de una escala mayor, añora aquellos en los que uno podía hacer todo muy bien concebido. Entonces, pues nada, Wilmer, gracias por tu exposición y pues nada, escuchar los comentarios que estén en el chat, Edward, y ver quiénes tienen algunas preguntas para Wilmer. A mí me gustaría preguntarte, los proyectos que nos han mostrado son de un rango de valor por metro cuadrado de cuánto, no por saber pues la inversión que esté haciendo nadie en su propiedad privada, pero sí por saber si has logrado disminución en esos costos finales, ya que se ve una arquitectura, como digo, muy desnuda, que permite seguramente hacer ahorros importantes para tus clientes. Esa construcción, además, que nos dices de una amistad perenne con tus clientes, nos da ese sentido del arquitecto que realmente se vuelve casi parte de las otras familias, porque hace una lectura muy correcta de sus, no solo de su proyecto, sino de a quien le está realizando el proyecto, casi como el intermediario mismo de esas necesidades que te narran tus clientes que ahora son tus amigos, tus clientes que son tus amigos y que te traerán nuevos clientes y que son la puerta abierta para nuevos logros en tu profesión, Wilmar, sin duda, porque así se construye un arquitecto, de proyecto en proyecto, de relación en relación. Esas amistades que nada las va a reemplazar, y siempre habrá un cúmulo de anécdotas que van a construir una fortaleza muy grande de ese vínculo. Muy bien. Muchísimas gracias, Juan Felipe. Wilmer, Sí, Edward. gran amigo, ¿cómo vas? Gracias. Yo tengo Bien. muchas cosas que decir. Yo creo que lo hemos hablado hace mucho tiempo con la amistad que llevamos desde que nos conocemos, pero yo creo que hay algo que destacar y lo decía finalmente Felipe, ¿no? Creo que vos, lo humano y la relación con no digamos clientes, con las personas que trabajas para construir ese sueño de vida que muchos tienen al tener en sus casas, creo que es lo más importante para mí, lo que has venido contando hoy. Y además de toda esa experiencia, vivencias de niño, como se reflejan en tu ser, ¿no? En lo que fue construyéndose como persona en el tiempo y en lo que finalmente eras ahora. Creo que eso es un tema valioso y para mí está sobresale o está por encima de la misma arquitectura que haces, porque creo que, como decía Felipe, eso es una de las, pues para eso creo que nos forma, ¿no? Para prestar un servicio con alta calidad para el hábitat de las personas. Y eso se ve cuando hay esa relación y ese diálogo con todos los usuarios a los que tú les trabajas, porque pues eso no es fácil. Yo siempre he dicho que al desarrollar estar en ese nicho de la vivienda, creo que de las cosas importantes que hay es lograr tener esa relación con el usuario de la vivienda, porque difícilmente, si no se tiene, pues uno va a lograr lo que el usuario desea, ha soñado y por lo que ha trabajado, porque realmente todas estas viviendas terminan siendo digamos, ese resultado de un sueño y de ese futuro que ve cada uno de los usuarios en su vida. Entonces yo creo que es muy importante desde allí. Lógicamente siempre tus proyectos pues dejan un mensaje muy fuerte de lo que es la escuela y digamos todos esos maestros que nombraste de nuestra generación. Pues hermano, siempre felicitaciones y no más, ¿no? Como lo demás lo sabes y es importante. Había alguien que tenía la mano levantada. Creo Gracias, que, Edward. Muy amable, no, Edward, por tus palabras. Wilmer, a vos por estar aquí y haberte sentado a pensar. Yo creo que es bueno que antes de que dar la palabra al que ha levantado la mano, no sé qué se me hizo. Como estoy en el celular, no lo veo. Sí quisiera que respondiera la pregunta ahí está Ángel, quiere hablar. Ya le doy la palabra a Ángel.
la que hizo Felipe, si realmente preparaste la exposición ahora, fue digamos, como un reconocer, digamos, todo eso de esa labor tuya. Muy interesante, primero todo el tema inicial cuando hablaste de lo sentimental, se notaba cuando iniciaste la exposición y luego cogiste el ritmo. Creo que eso es clave porque muestra la sensibilidad que tienes de nuevo como ser humano, ¿no? Que creo que para mí es lo más valioso. ¿Esto lo has venido construyendo, digamos, como el discurso, o realmente te intentaste pensar ahora? Eso lo preguntó Felipe ahora. Vale. No, digamos que yo siempre he tenido adentro esas cosas y lo he tenido muy claro. Yo siempre he tenido muy claro que he tenido que ver cosas de mucha intensidad desde niño, pero una intensidad bella, ¿sí? Una intensidad bella. Ese impacto paisajístico del Pacífico para mí es de una belleza que yo no comparo con nada. Y desde ahí, en todas las cosas que yo veo, necesito poder volver a ver algo que me sacuda como eso, como esa relación, algo que me impacte. Y entonces, por eso decía que en los proyectos trato de buscar ese lugar o ese espacio jerárquico que a uno lo sacuda y lo ponga, digamos, en otra dinámica. Aquí recuerdo otra vez a Benjamin Barney, ¿no? Cuando en una de las clases de teoría le pregunté cuál era la finalidad de la arquitectura. Y él me dijo eso, por eso se me quedó el tema de la emoción desde el principio. Me dijo, la finalidad de la arquitectura no es otra que emocionar. Y a mí eso se me quedó para siempre. Y eso es lo que yo sentí. Lo que pasa es que no tenía la capacidad de identificarlo cuando vi esa solución de la esquina dinámica desde muy niño y esa solución de ese espacio jerárquico en la clínica Valle del Lili del arquitecto Raúl Ortiz, en ese puente que les mostré, esa doble altura o triple altura. Entonces, como te digo, siempre lo he tenido adentro y he sido consciente y obviamente para esta presentación sí tuve que organizarlo, pero todo salió de adentro. No me inventé nada. Muchas gracias por la pregunta, Edward, y por la pregunta, Juan Felipe. Muy bien. Ángel, ¿querías preguntar algo? Bienvenido. Sí, muy buenas noches. Hola, Ángel. De nuevo nos vemos. Sí. ¿Qué más, compañero? ¿Qué más, Ángel? Primero agradecerte. Muy buena exposición, muy buena presentación. Me llena de satisfacción porque compartí contigo algunos espacios importantes y esta presentación me demuestra de que pues no me equivoco al calificarte como un buen arquitecto, un buen compañero, y pues me queda únicamente agradecerle también a la Sociedad de Arquitectos que pues siempre me ha tenido en cuenta para estas presentaciones. Llegué un poco tarde, pero porque venía con ese ánimo de escucharte, Wilmer. ¿Sí? Muchas gracias. Exacto. Y pues en tu expresión me doy cuenta de que pues un trabajo te abre la puerta a otro trabajo. Eso también me da a entender de que eres acertado en lo que expresas en tus proyectos. Siempre acertado hacia los clientes, lógico que te abre la puerta a otro trabajo. Muchas gracias, Wilmer, y felicitaciones. Gracias, Ángel. Chao. Gracias. Un abrazo, Chao, me encantó escucharte y verte. Chao, Conde. Chao, mijo, un abrazo. Estamos hablando, Estamos pendientes, Wilmer, de algún trabajo ya, un proyecto a nivel urbano. Chao, pues. Exactamente, ahí estamos. Gracias. Wilmer, está Patrimonio en Zoom, que no sé, pues, se presenta, nos ayuda. Tiene la palabra, que él la estaba pidiendo hace rato. Bienvenido. Hola, Edward. Hola, Wilmer. Pues, Hola. Yo soy Ángel Núñez, nos conocimos hace años. Hola, Ángel. Oh, claro. y Ángel, claro que sí.
El Oh, Tiempo tapabocas no sin nos dejaba, verte, ¿sí no? Ángel, y escucharte, qué gusto. Qué bueno. sí, Tremenda, sí. ¿Qué más, Ángel? tremenda, ¿cómo es? Avatar que tuvimos. Ah, claro, claro, porque Sí, allá en el edificio que construyó tu padre lo medimos ladrillo a ladrillo, ¿sí? Ese levantamiento está en el Leopoldo Rotter de la Universidad Nacional, allá en ese museo quedó ese levantamiento de la FES, pues que hicimos allá con Juan Carlos ajá, en Cali. vale. Nada, pues felicitarte, Wilmer, felicitarte. Pues digamos que como dos preguntas obligadas, ¿no? Pues Benjamín, pues es el maestro, el amigo, el primo, el que admiro, el que nos transmitió toda esta herencia, pues, de nuestra arquitectura colonial. Con él he hecho proyectos, yo estoy por en este momento por acá en los Llanos Orientales, con Benjamín hicimos acá unos proyectos de un edificio, unas casas, y se ve pues ahí digamos, esa influencia y quisiera saber que en tu arquitectura, digamos, lo de Benjamín, exactamente con el tema, digamos, de los calados y eso, o qué es la parte más fuerte que, digamos, que toma de, de Papo. Y, por supuesto, no dejaría de lado nombrar a Juan Carlos Vallecilla, que a Juan Carlos no le conocí mucha obra, pues, arquitectónica ni esas cosas, pero creo que él tenía pues un rigor como por lo urbano, por otras cosas. Entonces quisiera saber también esa influencia que tuvo Juancito pues contigo, ¿no? Eso, Vale, Wilmer. muchas gracias por la pregunta. De verdad, muchas gracias. Empiezo por la primera. Pues yo creo que Benjamín pues nos ha influenciado a todos de alguna manera. eh, a todo el que le guste el orden, digamos, las posibilidades que puede ofrecer el módulo, eh, pero más importante aún el tema de la eficiencia en el sistema de los muros estructurales en bloque. Y que es como un sistema que termina siendo redondo, ¿no? Porque si lo vas a mirar, si lo instalas bien, si desde un principio sabes que ese material puede quedar visto, pues resuelve todo, te resuelve el tema de la división, te resuelve el problema estructural, te resuelve un tema de lenguaje y pues yo creería que ahí radica un poco lo que yo trato en el buen sentido, seguir de Benjamín, al igual que la condición del módulo del que él habla tanto, del poder pensar los elementos que componen toda la arquitectura desde sus dimensiones. Pensar en que uno diseñe una pérgola que se resuelva con múltiplos comerciales. Pensar que una pérgola puede ser de 6x3 y no de 5,43 por 3,24 o 3,80 y tanto, ¿sí? Eso, digamos, ya empieza ahí una conciencia incluso, digamos, ambiental y hasta económica. Entonces, un poco esa enseñanza, ¿no? Como esa rigurosidad con el número, es Claro. como creo que lo más importante en Benjamín. Eh, Quería contar que yo pues tuve la oportunidad y lo que pasa es que uno que no está acostumbrado a hacer ese tipo de presentaciones se troca, pero ahora que estoy más relajado, pues quería contar que esa música, que ese silencio, que eso que yo llamé la intensidad, lo sentí pues de su propia mano porque fue tan amable de recibirme en su casa y en el edificio San Fernando, y realmente son proyectos donde uno escucha la música de la arquitectura, ¿no? Es posible porque hay una noción de orden y la música es orden. Y la segunda fue el tema de Juan Carlos Vallecilla. Yo creo que aquí algunos pues me darán la razón. Vallecilla tuvimos no fuimos pocos la fortuna de ser sus alumnos y también de ser sus colaboradores ya en la vida profesional. Y lo hemos hablado mucho con Edward, con Jean Paul, con Ángel,
estuvo ahorita, con otros más, que pues una persona un poco incomprendida, yo sé que ha sido comprendida, pero de pronto por ese carácter de él defender sus conceptos. Pero para mí, con él se fue una de las personas que más sabía de urbanismo aquí en la ciudad y que por fortuna nosotros estuvimos mucho tiempo con él tratando de entender esa manera de ver la ciudad, de ver el urbanismo, incluso de reaccionar. Y una de las cosas para mí más importantes que yo recuerdo mucho de él en esas jornadas tan difíciles de producción, de trabajo, con la SCA precisamente, su manera de ver el tema, ¿no? Normalmente cuando tiene una entrega encima, empieza el estrés, empieza la cosa y uno siempre está concentrado en lo que falta, ¿sí? Y una vez estábamos en una escena así parecida y él llegó y dijo, yo por qué veo la gente aquí estresada. Bueno, que nos falta nos falta lo otro, falta aquí, falta allá, pero entonces, bueno, ¿qué tenemos? Monten la plancha. Y montar la plancha, a mí eso se me quedó grabado. Uno tiene que montar la plancha, colgarla en una pared y empezar a poner lo que tiene. Empezar a poner lo que tiene y eso ya a uno le da tranquilidad. Yo creo que esa también fue una enseñanza importantísima de él, de pensar siempre no en lo que esté faltando, sino en lo que ya se tiene y empezar, o sea, arrancar. Eso, yo creo que eso junto a lo que mencioné anteriormente se me va a quedar para siempre y para todos ha sido muy, muy dolorosa la pérdida de Juan Carlos. Listo, Wilma, gracias y pues felicitarte por todo ese trabajo. Ya nos veremos en Cali. Yo frecuento a veces la sociedad, pues a veces voy entrada por salida. Ahora estamos ahí apoyando un poco a Carlos Niño con un tema, un proyecto que se quiere hacer allá en el edificio Coltabaco. En fin, ya hablaremos Vale. y me encanta verte, ver a Conde, a los otros compañeros y bueno, ahí interactuamos. Ahí me Un podrás abrazo. encontrar fácilmente, ahora intercambiamos teléfono. Claro que sí, ¿no? Y yo Wilmar, le pregunto a Luis. Un abrazo. Muchas gracias. Okay. Muchas Wilmar, gracias. me gustaría, ¿Alguien Sí. iba a hablar? Wilmar, me gustaría no olvidaras la referencia un poco sobre valores o sobre cómo te ha ido con el Sí, aspecto la tengo en financiero en los cuenta. edificios. La tengo muy en cuenta. Si quieres la voy respondiendo mientras aparece otra intervención. Pero Wilmer, Wilmer, yo leo algo que está en el chat que creo Entonces al importante. final, listo. Sí. Felipe Arbeláez, que es nuestro próximo expositor, deja un mensaje que dice: gracias, Wilmer, por tu exposición, muy coherente y claro tu trabajo. Estudio APLG, nuestro amigo Diego dice: gracias, ministro, por compartir tus experiencias, tus impecables procesos y esa ejecución minuciosa desde el comienzo hasta el final. Se evidencia un rigor a las líneas compositivas, así como en los detalles constructivos y lo mejor, todo acompañado de un desarrollo de un arquitecto integral como ser humano. Un gran abrazo. Muchas gracias, ministro Diego. Y Nos también deja a otro Felipe, mensaje. muchas gracias, Felipe Arbeláez. Bien, nos deja otro mensaje Luisa Barranco. Es valioso que la nueva generación de arquitectos logre intervenir de manera directa en la ciudad para de esta manera generar una conciencia social que permita conservar la belleza de la ciudad. Un sueño particular puede convertirse en colectivo. Muy buena ese comentario. Nuestra Gracias, amiga Lucía. Nuestra amiga de Bogotá, Paula La Cruz, dice: muy chévere, Wilmer, la presentación y tu trabajo. Me encanta conocer la labor de todos en este espacio. Esos son los mensajes que te dejan. Muchas gracias a todos. Paola, muy querida Paola siempre. Muchas gracias por el mensaje, a Lucía, a Felipe Arbeláez, a todos. Muchas gracias. Ahora, si quieres, pues contesta por supuesto a Diego también. Contesta la pregunta de... Vale, la pregunta de Juan Felipe. Bueno, digamos que mientras no tenga temas que salvar, como los proyectos rurales, especialmente los que están en ladera,
donde los costos se disparan por el tema del transporte de materiales, también por la necesidad de acudir a muros de contención. Evidentemente, esos proyectos que están en sitios que no tienen esas dificultades, yo he podido trabajar entre el 1.300.000 y el 1.500.000 pesos metro cuadrado. Los proyectos que ya tienen esas condiciones de tener que acondicionar unos terrenos previamente la construcción se aproximan al 1.800.000 y ya casi llegando a los 2 millones de pesos metro cuadrado. Yo aprovecho esa pregunta de Juan Felipe para decir algo que también se me estaba escapando y es el asunto del material. Yo estaba abordando una idea a partir del tema de la materialidad y con esa idea de que hay algo en común que nos salva a todos, porque hay una discusión entre los arquitectos que son tradicionalistas con los materiales y los que son conscientes de las nuevas alternativas a las cuales hay que llegar precisamente para mitigar este tema de los costos, sobre todo en la vivienda rural. ¿Sí? Juan Felipe lo decía en una reunión pasada, la necesidad de tener que adoptar sistemas secos en la construcción rural, sistemas de ensamble, ojalá de ensamble y no tanto de soldadura, por ejemplo. Hay predios que tienen la necesidad de iniciar una construcción sin tener un servicio de energía eléctrica. Y eso de pronto yo pongo digamos en escena ese asunto de que hay algo en común que nos salva a todos, y es que uno en la arquitectura no necesariamente busca lo que muestra el material. Digamos que puede servir, pero lo que está primero es lo que uno encuentra allá. Eso que todavía no habla, eso que hay que encontrar, esa relación con el entorno, que eso todavía no es material, ¿sí? Aquí recuerdo algo que me acaba de decir la semana pasada, otra vez menciono al maestro Hugo Candelario González. Voy a tener la fortuna de construir su casa también en el sector rural, y una cosa muy satisfactoria que me dijo es que llevamos ya de pronto unos 2 o 3 meses hablando del proyecto, no digamos de una manera intensa, pero el otro de la última vez que hablamos me dijo, a mí lo que me tiene contento es que no me has hablado del material. Hemos hablado tanto del proyecto, de tantas otras condiciones, de tantas otras cualidades, de tantas otras asuntos a los cuales responder, y todavía no me has hablado del material, y eso me tiene feliz, me dijo. Y me dijo, y estoy de verdad seguro de que estoy contando con alguien con mucha sensibilidad para resolver ese proyecto. Un poco eso redondeando esa idea, ¿no? Muy bien, Wilmer. Felipe. Wilmer, la pregunta ¿Sí? de rigor. Sí. ¿Eres socio de la Sociedad Colombiana de Arquitectos? A mucho honor. Muy bien, te felicito, porque hay que ser parte del gremio. Así Y es. hay que, vuelvo y repito la frase de combate. No te preguntes qué puede hacer el gremio por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por nuestro gremio. Tenemos que construir un gremio más fuerte. Tenemos que ser más participativos. Tenemos que ser más unidos como colegas. Tenemos que ganar espacio en la ciudad para que el buen diseño, la buena construcción, la calidad de la arquitectura se sienta en la ciudad y seamos partes muy activas de ese proceso de cambio. Por eso estas nuevas generaciones, estas nuevas oficinas, estos arquitectos que van adquiriendo una obra poco a poco y la van decantando, la pueden ir construyendo, porque una obra se va haciendo proyecto a proyecto, seguramente con muchas dificultades al principio,
casi que todos tendremos que mostrar la casa de la tía, del primo, del amigo, y luego iremos escalando poco a poco para llegar a proyectos más significativos, no en la parte seguramente de lo que genera en nosotros la importancia de cada proyecto, me refiero tanto a la escala como a la magnitud, como a la importancia de esos proyectos en la ciudad. Nada, Wilmer, era una pregunta de rigor para invitarlos a todos a que formen parte de nuestro gremio, a que participen y sean parte de una comunidad que necesitamos reforzar. Gracias a todos, los esperamos el próximo miércoles en la charla del arquitecto Felipe Arbeláez para cerrar este primer ciclo de 4 arquitectos. Nos esperan en ese nuevo ciclo, ya vamos a buscar que participen mujeres dentro de ese grupo de arquitectos jóvenes. Estamos construyendo las listas permanentemente para hacer de este el archivo vivo fílmico más importante de la región del Valle del Cauca, de esos proyectos a los que todos ustedes le dan significado. Gracias, muchachos, a todos por acompañarnos. Gracias. Necesitamos que vuelvan viral estos links a nuestras charlas para que la participación sea mayor, para que todos demos a conocer estos trabajos significativos de cada uno, como dijo la arquitecta Paola de la Cruz ahorita. Qué interesante conocer los esfuerzos y los caminos de nuestros propios compañeros. Esto nos motiva, nos llena de nuevas conocimiento y nos permite saber lo que cada uno está haciendo, la manera como lo hace y por supuesto aprender de eso. ¿Algo más, Eduard? Vale. En nombre de hay unos nuestra mensajes ahí. presidenta. Sí, Sí, señor. voy a leer unos mensajes que están aquí que creo que son importantes. Dame un segundo. Nos dice nuestro colega y amigo profesor Eric Figueroa: muchas gracias, Wilmer, excelente presentación, especialmente en el énfasis en el cuidado al detalle constructivo en su relación con lo económico y lo ambiental. En cuanto a tu consulta sobre la construcción en la Casa de la Queja, Jaime Beltrán estuvo vinculado con la ejecución de la primera etapa. Gracias, Eric. Ok, gracias. Andrés Satizábal Villegas nos dice: ese ejercicio comprensivo, ético y feliz es maravilloso. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Juan Felipe, se está haciendo memoria, enhorabuena y sobre todo testimonio. Gracias, Andrés. Un comentario a lo de Eric, por favor. Dale, dale. Bueno, estuve mencionando a cosas, a recuerdos, a palabras, a asuntos de profesores y siempre he tenido en la mente a Eric y bueno, los nervios me estaban haciendo olvidar, menos mal apareció. Y hay algo que no se me olvida de Eric. Yo pues habíamos estudiado mucho urbanismo, estudiamos mucho urbanismo en la academia y a Eric le escuché a Eric fue la persona por primera vez que le escuché la noción de entrar a la calle. O sea, siempre yo venía con esa idea de que es que uno sale a la calle, como eso que está allá afuera, como eso que no me pertenece, eso que no está dentro de mí. Y él un día lo escucho en un discurso diciendo, uno entra a la calle. Eso me pareció maravilloso. Suena sencillo, ¿no? Pero el hecho de entrar a la calle ya nos pone en otra sintonía. Esa manera de ver que uno entra a lo público o entra a la calle, como decir cuando entro a mi casa. Quería mencionar eso de Eric, que no se me olvida. Gracias, Wilmer. Pues Felipe, no siento más, muchas gracias a todos y nos veremos en 8 días con un nuevo invitado. Creo que muy bien todo, Wilmer, gracias por compartirnos sentimientos y todo. Un abrazo siempre, mi hermano, y estamos conversando. Mil gracias. Gracias por la invitación. A nombre de nuestra, con muchísimo gusto, a nombre de nuestra presidenta Eli Búcar, de todos los miembros de la Junta que nos ayudan a construir este espacio de las charlas, quedan cordialmente invitados para el próximo miércoles. Por favor, hagamos extensivo esta invitación a todos nuestros colegas y amigos. Ok. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego. Hasta mañana, buenas noches.
por estar acá hoy.